¿Qué onda, padrinos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast más. Hoy me levantaron temprano, son como las 9 de la mañana. Es como segundo podcast que nos dicen que tempranito. Para mí es temprano, Chanis, ¿cómo estás? Bien, buenos días aquí. Como siempre nosotros, 7 de la mañana nos ponen la primera para aprovechar allá el día La agenda plenitud. desde las 7. 7 de la mañana hasta las Ustedes 11, ya 11 y están, son media. gente grande, de por sí la gente grande se levanta temprano. Hay la costumbre, así nos crecieron con esa costumbre, Verá, definitivamente. igual a mí, pero chispas, ya está muy difícil, ¿no? Está con nosotros Ismael Peraza Valdés, mejor conocido como Chanis, candidato a la alcaldía de Mérida por este partido pues, nuevo, Fuerza por México. Mucha gente aquí joven nos ve y pues tiene muchas dudas que también yo tengo un poco, ¿no? Pero para que te conozcan, Ismael, platícanos de ti. Tú estás compitiendo por la alcaldía de Mérida, tú quieres la alcaldía de Mérida. Em, Eres de un partido nuevo, pero ¿quién es Ismael Peraza Echaniz? Porque te hemos visto ahí en algunos espectaculares y el apodo que tienes, pues es como que se te queda en la cabeza. Pero ¿quién eres tú? ¿Por qué buscas la alcaldía? ¿Qué onda? ¿Qué rollo contigo? Pues yo soy un meridano normal, un meridano promedio. Me autodefino porque así es mi vida como miembro de la cultura del trabajo y del esfuerzo. Soy hijo de una familia de 2 padres trabajadores, de los que tenían que trabajar los 365 días del año para que haya comida en la mesa y para que haya vestido y zapatos. Y así crecimos nosotros desde las bases sociales, siempre. Nazco en la Jesús Carranza porque allá vivía la abuela paterna. A los pocos meses de nacido nos vamos a vivir a la María Luisa, al sur de la ciudad. Cuando eso era, estamos hablando de hace ya muchos años, eran montes, nada más estaban los soldados, el cuartel militar, la zona militar, y nosotros vivíamos un costado de la zona militar. Mi papá tenía cabras. Ni los estadios habían creado. Nada. Entonces, después ya paso a la Mayapán a los 8 años y a Pacaptún a los 10 años. Esa es la historia, me formo en Pacaptún, del barrio, 100%, y con padres que somos 3 hermanos. Yo soy el mayor, tengo una hermanita que es contador público, tengo un hermanito 12 años menor que es doctor, el doctor Tony Peraza, y un servidor que es abogado. Entonces, surgimos de la cultura del esfuerzo, del trabajo, pero además de la disciplina. Remarco esto porque, pues en la escasez económica, nosotros logramos, con la disciplina de mis padres y respetando el esfuerzo y el trabajo de nuestros padres, pues les cumplimos en el sueño de ellos, que era que seamos profesionistas. Creo que es lo que mucha gente ha logrado, pero también mucha gente no ha logrado salir adelante en base a la educación, y que eso te da las herramientas y las oportunidades. Ismael Peraza es producto de la cultura del trabajo y del esfuerzo, de la escuela pública. Yo siempre estuve en la escuela pública, primaria, secundaria, preparatoria y la facultad, y fui líder estudiantil en la universidad, en el periodo 89-90, fui presidente, y ya después diputado local, diputado federal, paso muchos años. A mí me ha tocado siempre una vida en oposición, como el salmón contra corriente, siempre, porque yo no pertenezco, ni pertenezco a ningún grupo político de poder que me haya agarrado, apadrinado e impulsado. Siempre se me ha visto como una persona rebelde, como una persona que se enfrenta a los intereses consolidados, al status quo. Es la realidad, lo reconozco, así soy, pero lo hago porque creo que no estamos bien como sociedad desde hace muchos años. Yo crecí en una Mérida que tenía muchos retos y hoy veo una Mérida que tiene muchos más retos aún. Viví en una Mérida, crecí en una Mérida donde había gente con riqueza y había gente, una clase media y media popular, mayoritaria, y pocos pobres. Y hoy veo una Mérida con gente muy rica, pero veo una Mérida con una clase media muy apretada en el cinturón, con muy poco poder adquisitivo realmente, comparándolo con lo que debe ser realmente una clase media en otros países.
una clase media popular ya empobrecida, una clase popular muy empobrecida y una clase popular, gente muy en extrema pobreza. Veo una media peor y creo que lo que nos ha hecho daño es que el status quo nadie lo cambia. Entonces, mi campaña es de contacto directo, yo siempre he sido así, territorial, no soy un hombre de medios, no soy un hombre, o sea, mediático, no soy un hombre de reflectores y de pagar Polémico, sí. publicidades y esas cosas. Yo trato directo con la gente desde chamaco, desde que fui líder estudiantil. Eso me llevó a la presidencia, el contacto directo. Tenía yo dos lemas, Fer. Uno era contacto directo y continuo con la base estudiantil y el otro era mi único compromiso con la base estudiantil. Hoy te digo que al paso de los años sigue siendo exactamente mi mismo ideario. Mi único compromiso es con el pueblo meridano. No tengo compromisos populares de ningún tipo, ni económicos ni políticos. Y sigue siendo mi baluarte contacto directo y continuo con la base meridana. Contacto directo y continuo. Y eso me ha llevado a ver mucho dolor. Me ha llevado a ver mucha pobreza. Hay zonas donde la gente sobrevive, no vive. Están en sobrevivencia. Es una realidad, no es un discurso. Nadie los voltea a ver, nadie hace nada por ellos. Son miles y miles y miles. No estamos hablando de cientos de meridianos que vivan en esas condiciones, miles y miles. Hay una franja muy, muy gruesa de nuestra población que sobrevive con salarios verdaderamente insultantes: 860 pesos, 950 pesos, 790 pesos a la semana. Cosas que en estos tiempos es inconcebible vivir. Yo creo que es inconcebible vivir con dignidad con menos de 12,000 pesos al mes. O sea, y eso no es una clase media popular. Creo que yo pongo el ejemplo de Estados Unidos, el salario mínimo son $15 por 8 horas al día, $120, 2,400 por 20 pesos, 72,000 pesos por un mes. O sea, el salario mínimo americano, no el semicalificado, mucho menos el calificado o el profesional. Entonces vivimos en una realidad donde la economía marca todo, desde los primeros años de la vida ya en sociedad o ya grupal del ser humano, y la realidad es que la economía nos marca quiénes somos, cómo somos y a dónde vamos. Entonces, lo más importante para un gobierno tiene que ser el desarrollo integral de la sociedad y del individuo, y dentro del desarrollo integral, que es el económico, social y humano, priorizar obviamente la parte económica, porque de lo económico viene lo demás: oportunidades de educación, mejor salud, recreación, cultura, arte, deporte de calidad, etcétera, vivienda digna. Y entonces vivimos una sociedad terriblemente injusta, dividida, desequilibrada, y a mí en lo personal, a Echaniz, a Ismael Peraza, me pega en el corazón. Entonces reconozco que soy un rebelde, lo seguiré siendo hasta que Dios me permita vida. No puede ser que nos conformemos con un status quo en una realidad triste para la gran mayoría. Nos han engañado. Es un engaño decir que Mérida está bien para los que vienen a traer su dinero, que vienen de otras partes, por la tranquilidad que Mérida históricamente ha tenido, quitada nuestra guerra de castas. Mérida ha sido un lugar siempre en nuestra historia colonial, ha sido una ciudad muy tranquila por la forma de ser de nuestra gente. Y entonces la gente viene buscando esa tranquilidad, que además es una bomba de tiempo, lo he dicho en la campaña. En cualquier momento, lo que pasó en Monterrey hace unos años nos va a suceder. En su momento eran la provincia mexicana, Monterrey, Guadalajara, etcétera, y ya son lugares delincuenciales impresionantes donde hay mucha inseguridad. Mérida es una bomba de tiempo porque la pobreza es donde germina la criminalidad por la falta de oportunidades. Mérida está fragmentada, está dividida, está empobrecida, año tras año es peor y nadie hace nada. Y entonces, ¿qué pasa? Malos gobiernos generan malos escenarios. Y hoy nuestra Mérida, que hay que verla no desde el punto de vista de una ciudad con unas letras, con 6 letras, sino hay que verla como una ciudad que contiene cientos de miles de seres humanos, y que en ese sentido han fracasado los gobiernos de un partido o de otro, han fracasado. Y entonces estoy en la lucha. ¿Por qué Mérida, Fer? Porque creo que Mérida requiere un buen gobierno, un gobierno solidario y humano. Oye, Ismael, ¿de dónde viene el partido de Fuerza por México? Muchos no conocemos ni sabemos qué onda, ¿no? Es un partido de nueva creación, Fer, como en su momento lo fueron otros. En el 88, por ejemplo, después de la elección presidencial entre Cárdenas y Salinas, después de esa elección irrumpe un nuevo partido. Era un bipartidismo total en México, que era el PRI o el PAN, pero el PAN muy abajo inclusive. Salinas crece al PAN, hay todo un análisis y libros sobre eso.
cuando viene el bipartidismo creado y la alternancia pactada que viene a partir de Salinas, y crece una oposición que venía con Cuauhtémoc Cárdenas, y a esa oposición se le da el nombre PRD en su momento, un partido nuevo. Y fue creciendo ese partido, y se consolidó como la principal oposición real al bipartidismo construido desde el poder, que es PRI-PAN. Eso no es una ficción, es una realidad, que en algunos lugares la rivalidad es real en las bases, pero arriba se ponen de acuerdo. Y fue un partido de oposición durante muchos años, que empezó en los primeros años de los 90, ya con la fortaleza de una lucha anterior presidencial, y así como él, después vinieron otros partidos. Te puedo decir que cuando viene la segunda elección de López Obrador en el 2012, recordemos, por ejemplo, que el PRD se inclina por el Pacto por México, apoyando a Enrique Peña Nieto, para todas esas famosas reformas estructurales, como le llamaron, en el Pacto por México, y el PRD se entrega prácticamente al sistema político mexicano que imperaba, y de allá surge otro partido, por ejemplo, surge en su momento Morena. Bueno, pues así como después ahorita podemos ver que a Morena también ya se entregó al poder, ya se entregó a ciertas cúpulas priistas y panistas, lo podemos ver en diferentes candidatos a gobernadores en estados, y lo podemos ver también en candidatos a capitales importantes. Aquí tenemos el caso, quien es hoy candidata de ese partido, pues fue la banderada del PRI verde en la elección del 2018, junto con el que era abanderado del PRI, era la fórmula del Senado, que acompañaba a José Antonio Meade en contra de López Obrador, hoy presidente, y bueno, pasó lo mismo. Entonces, ante esa circunstancia de que siempre sucede, Fernando, siempre la política es así, es de controles, es de infiltraciones, es la lucha del poder. Pues este partido surge como nuevas opciones, no es el único. Sí, tenemos a redes sociales progresistas, por ejemplo, al Partido Encuentro Social, Encuentro Solidario, que están buscando su registro nacional. Este es un partido que está buscando su registro nacional desde una visión, te diría que Fuerza por México, con el antecedente que ya mencioné. Es un partido de centro, es un partido sin radicalismos, ni de izquierda ni de derecha. Hay partidos de izquierda, se definen de izquierda, la propia Morena, el propio PT, son partidos que son parte de las internacionales socialistas en el mundo. Mi pensamiento es mucho más centrista, así ha sido mi vida, lo he dicho, mis discursos se pueden revisar, yo no tengo un discurso procomunista o prosocialista, tengo un discurso, creo, en el centro pendular, donde hay asuntos que se tienen que ver hacia la derecha, por ejemplo, en el tema económico, el crecimiento económico y el desarrollo económico se tienen que ver desde el centro, un poco pendular hacia la derecha, y hay cuestiones que tienen que ver con el desarrollo social y humano, que tienen que ver más hacia el centro pendular, hacia la izquierda. Entonces, precisamente ese fue el gran éxito de México en algunas décadas, cuando no fuimos parte ni del bloque socialista ni del bloque capitalista, nos mantuvimos en medio con una economía mixta de mercado y que se le conoció como el milagro mexicano del desarrollo estabilizador. Eso es Fuerza por México. Fuerza por México, cuando yo revisé su plataforma, desde que sabía, porque ya se rumoreaba mucho que iban a imponer la candidatura de la priista Morena, pues yo empecé a valorar a invitaciones por terceras personas, porque nunca me senté antes de que me den el golpe de la imposición, y recibí invitaciones de 5 partidos. Y valoré que la única posibilidad, sin haberla aceptado, la acepté a las 11:30 de la mañana del 31, que era la fecha límite de la inscripción. Era este partido, es este partido porque ideológicamente representa mi pensamiento. Creo en el centro. Creo que el centro tiene que ser un centro pendular. Es un país que requiere el desarrollo integral y como tal requiere de la derecha y requiere de pensamiento de izquierda para que se equilibren entre sí. O sea, tú estabas en Morena. Yo estuve en Morena. Pero hay unos chismes por allá y que se cuenta que te corrieron o que te saliste, porque a la candidatura de Morena pues llegó otra persona, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en Morena ahorita que tocas ese tema? En todo el país se dieron imposiciones. Porque también dices que eres centralista, pero estabas en Morena, ¿no? Entonces... Sí, yo sí te digo, soy un pensamiento de centro izquierda en lo social humano y soy un pensamiento de centro derecha en el concepto de desarrollo y crecimiento económico. Creo que tiene que ser combinado como comentábamos. A mí lo que me mueve
en el 2017 a incorporarme a la lucha de López Obrador, en ese entonces precandidato aún, todavía no candidato a la presidencia, son los conceptos que él manejaba en su discurso. El principal, y de ahí deriva lo demás, es hacer de la política un imperativo ético. Hacer de la política un imperativo ético. La política está llena de gente canalla, de gente mentirosa, de gente corrupta, de gente que no le importa el dolor ajeno y que no tiene valores, no tiene principios más que intereses. La política se degradó al paso de los años, dejó de tener principios, valores y convicciones. No son los partidos finalmente son plataformas jurídicas donde participan los seres humanos. Son los seres humanos los que son electos, son los que desarrollan los programas de gobierno, no los partidos. Y entonces, a mí el concepto de hacer de la política un imperativo ético, que para mí es dignificar la vida política, respetar valores, principios, tener palabra de honor, o sea, tener convicciones firmes. Me gustó eso y completado con no mentir, no robar, no traicionar. Yo en mi vida, Fernando, y me pongo de veras, como lo he dicho, que se aplique la lupa, yo no miento, lo que digo lo cumplo y lo sostengo. Muchas cosas he hecho con mi propio peculio, con lo poco o lo regular que generemos. La vida económica a veces nos sonríe más, a veces menos. Pero bueno, yo soy de los que siempre cumplen cualquier tipo de compromiso, sea político, sea personal, o sea de alguna cuestión inclusive de algún apoyo de gente necesitada. No miento, no robo y no traiciono. Fui líder estudiantil, jamás cobré una credencial, jamás cobré un cartapase, jamás cobré un descuento de licencia, nunca. Entré en camión, como presidente tenía amigos que tenían carro, usábamos sus carros y salí en camión. No terminé mi dirigencia estudiantil, no tuve terreno o casa en el puerto, no tuve casa en Mérida, no tuve carro, o sea, y era sobre todo por la fuerza que tenían esos años, 89, 90, las dirigencias estudiantiles, era lo que siempre sucedía. El líder estudiantil de una facultad tan importante como la de Derecho, que políticamente era más importante, siempre salía con un comienzo de su peculio personal. En mi caso fue, y me conoce mi generación, todo lo contrario. Yo entré en autobús urbano y salí en autobús urbano. Entonces, no mentir, no robar, no traicionar fueron lo que me llevaron a Morena. Y, segundo punto, pues que ya el hartazgo social del país era impresionante, sí, claro. la pobreza del país es impresionante, era impresionante, y ya no aguantaba desde mi visión como expriista. Estuve en el PRI, conozco todos sus vicios, conozco todos sus excesos, su forma antidemocrática de definir toda su vida interna. Pues yo dije, aquí hay un proceso democrático, se habla de democracia participativa, se habla de que el pueblo pone, el pueblo quita. Todo ese tipo de conceptos me llevan allá. ¿Qué sucede? Viene la imposición. Y como te digo, yo me definí hace un rato contigo, soy un rebelde con causa y yo no iba a soportar ninguna imposición. Vino la imposición aquí en Yucatán. Aquí en Yucatán y en muchos lados del país. Y aquí gente que no tenía absolutamente nada que ver con el movimiento de transformación, absolutamente nada que ver, terminaron siendo candidatos en muchísimos municipios en el interior por negociaciones políticas desde el centro, ni siquiera acá, porque el Comité Estatal de Morena nunca las avaló, lo ha dicho abiertamente la dirigencia en pleno, que no avalaban ninguna de las decisiones que los que eran delegados que mandó el CEN de Morena estuvieron tomando. Oye, Chanis, perdón por interrumpirte, pero en el tema de Morena, Yucatán en particular, ¿hubo corrupción, hubo imposición, hubo todo Imposiciones, yo diría que el Comité Estatal lo excluyeron totalmente, cosa que no debería de ser. Se habló, Fernando, de que iban a haber, primero sabía que inscribir un proceso, ella nunca se inscribió al proceso, nunca, igual que otros, nunca se inscribieron. También para diputados. Yo me inscribí solo para alcalde, al igual que otros 8 compañeros y compañeras. Ya no. Es más, llegó diciendo, no me interesa, yo no voy para la alcaldía, no se asusten, así de una manera sobrada, que nadie se asustaba, porque en las encuestas, que habían dos formas, decía, primero venía el colado para ver quiénes cubrían los requisitos de la Cuarta Transformación. Y uno de los más importantes, Fer, era que hayas contribuido a la lucha social para que el proyecto de la Cuarta Transformación llegara al poder. En algún momento de tu currículum, de tu vida. No, y pues obviamente nada que ver la candidata a la alcaldía de Morena. Exactamente, Fer. Entonces, en mi caso, yo había sido coordinador. Yo no sabía que había ese requisito. Era un requisito de la convocatoria. Tuve que redactar, en mi caso fueron 3 hojas, sin exagerar,
de todo lo que habíamos hecho nosotros desde el 2017. Oye, pero Chonies, brevemente, ¿qué es contribuir a la lucha de... Primero es que dentro del no mentir, no robar, no traicionar y hacer la política un imperativo ético, esa es una. Otra, abanderar causas sociales, defensa de campesinos, defensa de trabajadores, defensa de comerciantes, defensa de pequeños empresarios, medianos empresarios, o sea, la lucha académica desde una posición de cambio democrático, una serie de cuestiones que define el propio estatuto. Se habla de lucha social, Entonces, lucha social para el cambio y la transformación. ¿Tú consideras que esta persona, la candidata Morena, no tuvo nada que ver de eso? Pues ella siempre fue el PRI, es lo que te podría decir. Yo soy muy respetuoso en la campaña. Tu pregunta directa, pues mi respuesta directa. Ella siempre fue pues una persona dentro de lo que es el PRI, un partido de decisiones populares, de padrinazgos políticos, de familias políticas. Eso es el PRI, lo conoce toda la sociedad meridiana, sabemos quiénes son cada quien. Y bueno, en mi caso además había yo sido coordinador estatal de la campaña del 2018 de operación política y de alianzas estratégicas, además de las cuestiones estudiantiles y todo lo que me venía respaldando. Y bueno, no se inscribió, no participó del proceso y se decía después, ok, después de ese colado se van 4 a una encuesta. Se dividen 4 y se van a una encuesta por si no hay consenso y esa encuesta define. Todas las encuestas, Fernando, todas, por eso nunca ellos han podido sacar una encuesta, no existe. Ya lo reconocieron hasta nacionalmente en varios lados que no hubieron encuestas, que fueron decisiones y acuerdos populares. Todas las encuestas que tenía y tiene o tendrá el comité estatal y todas las encuestas de respaldo que nosotros como equipo político también hicimos con encuestas profesionales, nos daban los mismos números, con pequeñas variaciones como son las cuestiones de las encuestas. Y en todas las encuestas era yo el primer lugar por mucho, incluso ya sobre los otros partidos. Conmigo el escenario era 100% ganador y cuando inclusive ya en la última encuesta, aunque ella no se inscribió al proceso, decido yo meterla en la encuesta para presentar, para evitar una imposición. De manera interna, ¿no? De manera interna, nosotros, que era parte de los acuerdos, son encuestas que se podían hacer, pero no estar ventilando los asuntos internos del partido por fuera. Y nosotros quedamos cualitativamente 15 puntos arriba. Yo tenía 5 puntos de ventaja prácticamente sobre el candidato a Acción Nacional y ella tenía 10 puntos abajo del mismo candidato, que ya estaba definido por Acción Nacional. Sin embargo, vino la imposición. Y vino la imposición, además, Fernando, con todo el dolo, porque la candidatura debió salir según la convocatoria por encuesta el 22 de febrero. Cuando se corren los tiempos, empiezan a ver lo peligroso de que yo no aceptaba la imposición ni aceptaba la negociación política, eso es importante. La corrieron al 29 y era el último día del IEPAC de registros. Y con el IEPAC, por el tema de equidad, la corrió al 31, lo corrieron al 31, que yo me vengo a enterar a las 11:15 de la mañana por una llamada de México, que se iba a escribir ella y que no había nada que hacer, que ya estaba la decisión tomada desde la cúpula nacional. Entonces, te quiero decir que a mí me hicieron ofrecimientos. Soy una persona que te digo, hacer político un imperativo ético, ofrecimientos importantes para que yo me cuadrara, para que yo aceptara que fuera esa candidatura y apuntalara esa candidatura. Y yo siempre dije en mis redes sociales, y soy de los que sostienen mi palabra, no mentir. Para mí es fundamental, como te digo, no robar, no traicionar. Y yo había dicho que solo hay un proyecto. El proyecto es Mérida. Para bien o para mal, que a mí me demostraran que no debía ser el candidato, y yo apoyaba. Pero que sea por encuestas, como decía la convocatoria, en estricto apego y respeto a la convocatoria, no se dio. Y bueno, finalmente se dio la imposición. Yo digo, no acepto ningún ofrecimiento, por más alto, por más importante que sea. No soy un político que negocie mis ideales, mis convicciones y mis valores. Negocio posiciones para apoyar y conciliar intereses sociales, pero no puedo negociar mis convicciones y valores. Ya después recibiste la propuesta de Fuerza por México y decidiste irte para todo lo que... Fue cuestión de minutos, Fernando. Ya tenía, como te digo, el coqueteo de varios partidos que me decían, no te van a poner en Morena, viene la imposición. Todo el mundo lo sabía. Hay un libro muy famoso del Gabo García Márquez que decía Crónica de una muerte anunciada. Todo el mundo, incluyendo yo, sabía que venía la imposición, pero estaba yo luchando para tratar de impedirla. Entonces, esos partidos que coquetean, como te comenté al principio de la charla, uno de los que yo decido entrar a Fuerza por México por su visión centrista, porque otros en sus ligas diferentes, o hay unos más tirados a la derecha, a su pensamiento de derecha, o unos más tirados al pensamiento de izquierda. Yo decidí aceptar la invitación a este partido, además que te quiero decir que son dos palabras que a mí me gustan y me identifican.
Fuerza, creo que lo que nos falta a la sociedad para defender nuestros derechos, nuestras oportunidades, fuerza es importante. Y por otro lado México, que es nuestra patria. Entonces el nombre me gustó, la plataforma me gustó, el color me gustó. Creo que es un partido que consolidando su registro puede contribuir a unificar muchas visiones de la sociedad, precisamente por su pensamiento de centro, donde todos caben, donde es un partido que permite la inclusión porque no hay el radicalismo ideológico. Oye, Ismael, hablabas hace un ratito de las encuestas y mencionabas las encuestas internas, pero ¿qué piensas de las encuestas ahorita entre los candidatos a la alcaldía? Es un carnaval, es una pachanga, Fer, es increíble. Salen unas encuestas donde ponen a un partido que todos sentimos en la calle. Yo sí camino, yo no voy a la foto de caminar 20 minutos y me subo otra vez a mi camionetón y me voy nuevamente a mis reuniones privadas. Yo sí camino y la gente tiene un rechazo impresionante, por ejemplo, al PRI, impresionante. Entonces de repente hay una encuesta que dice 30 y tantos el PRI, o sea, por favor, el PRI está en la lona, totalmente en la lona. Sí lo ves así. Lo dice la calle, totalmente. El gordito Marinta muerto. Mira, yo te digo en la calle lo que la gente te dice. Lo primero que te dice, nada con el PRI. Lo segundo que te dice en ese grado es nada con la reelección. Dependiendo del sitio donde estés, el grado de molestia pues va aumentando. Claro. Entonces, si estás en una zona privilegiada, pues no tanto. Más o menos, pues encuentras un rechazo a la reelección y nada más, por ejemplo, porque hace muchos años, y además ese partido pues ya lleva 31 años que tuvo la primera oportunidad de gobernar Mérida y la fue consolidando solo le prestó el balón 2 años y 3 meses a los priistas con Angélica Araujo. Y entonces, pero mientras más te vas alejando de las zonas que más o menos están bien, empieza a ver ya solo un rechazo, ya no solo al tema de la reelección del continuismo, sino empieza a haber un rechazo a temas más fuertes de abandono, del parque, de la calle, parche sobre parche, aceras en muy mal estado, parques en mal estado, con algunas excepciones, hay sus excepciones, yo soy un hombre que no miente, hay sus excepciones que tienen que ver con compromisos políticos, con grupos panistas que los apoyan, etcétera. Entonces, yo veo que las encuestas son totalmente ya una estrategia de marketing político. Sí, es pagado. El PRI saca sus encuestas ganando, el PAN saca sus encuestas ganando, Morena saca sus encuestas ganando, no hay la seriedad, porque ya todo es una estrategia para tratar de confundir al electorado. Como lo he dicho en algunas oportunidades, estas encuestas de esta campaña son más falsas que un billete de 2 pesos, son encuestas totalmente del marketing político, y creo que la encuesta que realmente importa es lo que la gente dice, piensa, y como te digo, yo he recogido ese sentir popular y veo un rechazo tremendo a esos partidos tradicionales, y yo le apuesto a que sí existe hoy pues ese rechazo y esa necesidad de urgencia en la gente del cambio. Hay un hartazgo social impresionante, pero también hay que motivar al voto. Aprovecho la pregunta para decir, es importante salir a votar. El hartazgo por lo que está mal, por lo que no nos sirve, por lo que no contribuye al beneficio colectivo, pues se tiene que reflejar en un voto para el cambio. Oye, Ismael, para ya no quitarte tanto tu tiempo, vamos a ir a lo más interesante. Yo creo que a la gente, a las personas que nos ven, pues les importa un poquito. Quiero que, para empezar, que me digas de manera breve, para agarrar en contexto, ¿cuáles tú crees que son los principales problemas de Mérida? Que tú dices, yo por esto voy. Estamos desequilibrados. El problema del desequilibrio, de la falta de oportunidades, es la corrupción. Tenemos un presupuesto que para mí es un presupuesto muy importante, un presupuesto base de 3.500 millones anuales, más lo que se acumula en recursos adicionales o mezcla de recursos. Hay un buen presupuesto, hay un presupuesto muy importante. Creo que el principal problema es la corrupción, porque la corrupción es un producto de los acuerdos. Ejemplo, Fernando, ¿por qué tantos espectaculares? ¿Por qué tanto dinero en espectaculares? ¿Por qué tanto dinero en grupos de promoción al voto, en brigadas, en grupos pagados de promoción? Todo eso después termina siendo en contra del presupuesto público. Son acuerdos en todos los sentidos, proveeduría,
servicios, obras, etcétera, donde se pagan favores. Entonces, el principal problema es la corrupción. La corrupción hace que un alto porcentaje de nuestro presupuesto se gaste tanto en el desvío de recursos para fortunas personales como en el pago de favores políticos. Y entonces el dinero, el presupuesto de los meridianos, el dinero público, no llega a los meridianos. La corrupción genera desigualdad, genera pobreza, genera falta de oportunidades. Ok, y hay igual un tema que pues estaría interesante que tú pongas en la mesa, ¿no? Ahorita que ya dijiste este rollo de las problemáticas. ¿Cuáles serían tus propuestas? Las más así como que importantes y como que digas, mira, estas son las que, la novedad o lo que importa hoy en día por todos los problemas que hay. Hacer de Mérida una ciudad de oportunidades en base a poner al menos el 10% del presupuesto de la ciudad a créditos simples, sencillos, de accesibilidad muy rápida, muy eficiente. El 10% del presupuesto representa 350 millones anuales. No es el dinero del mundo, pero por 3 años, con un poquito de lo que se van a correr los presupuestos hacia arriba, los de libre disposición, estaríamos hablando de 1,100 millones, lo cual entre micro, pequeño y mediano crédito nos lleva un cálculo de aproximadamente 11,000 créditos. 11,000 créditos, Fernando, representan entre micro, pequeño y mediano, nos representan poco más de 50,000 empleos en el cálculo con mi equipo técnico que lo hemos revisado. Por supuesto que hay para poner eso y más. Yo calculo el costo de la corrupción que existe en sobreprecios y otras cosas en debido a recursos en Mérida en más de 600 millones de pesos en nuestro presupuesto. 350 millones nos llevaría en un promedio a 50,000, 60,000 nuevos empleos, a aproximadamente 11,000 nuevos pequeños o medianos o micros empresarios, o rescatar los que están al punto de la quiebra, y lo cual nos llevaría a un camino, porque además es un fondo, no es a fondo perdido, es un fondo con 3 diferentes variantes: crédito de tandas, créditos directos y créditos de consolidación, o sea, de apertura nueva, de consolidación, o créditos de tanda para aperturas nuevas o para consolidación, pero es otro sistema. De poco en poco vas devolviendo, vas aumentando según tu grado de responsabilidad y de eficiencia en el regreso de los recursos. Y entonces vamos a construir una ciudad que tenga más empleo. Al haber más empleo hay más competitividad en el tema del empleo y por lo mismo mejoran los salarios. León, Guanajuato está así, Fernando. Es una ciudad exitosísima en el país en la industria zapatera y de la piel. No solo zapatos, bolsa, billetera, cinturones, etcétera, están llenos de talleres. León, Guanajuato tiene cientos y cientos y cientos de talleres en toda su ciudad, además de las decenas y decenas de fábricas grandes de calzado. Entonces, al haber mucho empleo, existe competitividad en cuanto al salario. Porque si yo quiero mantener mi plantilla laboral, los atiendo bien, les pago bien, los trato bien, y entonces en León tienen los mejores salarios del país, los mejores salarios, porque hay empleo suficiente y además ha habido el acompañamiento de una capacitación permanente que los hace ser muy productivos y el acompañamiento para la tecnificación de esos propios talleres, las maquinarias y todo, un sistema donde ha tenido que ver el gobierno en sus diferentes niveles de las instituciones que dan los créditos para este tipo de MIPYMES y consolidación de negocios medianos y hasta macros, y entonces son muy exitosos. Eso tenemos que hacer en Mérida, no estamos inventando el hilo negro, tenemos que generar muchas fuentes de empleo, pero desde la base social. No hay forma de ahorrar, la gente tiene salarios de hambre. Si la gente quiere cumplir su sueño de poner una empresa, le dan los 60 años y nunca lo puso. Nunca lo puso. Entonces tiene que intervenir directamente el gobierno con el recurso público, con métodos no de regalar el dinero, sino con métodos que además vamos a acompañar la capacitación permanente para la productividad, con la capacitación para la administración pública, como para la administración del negocio, como también para la capacitación financiera, para el manejo muy responsable del recurso hacia el crecimiento. Ese es mi principal proyecto. Se acompaña además de un sistema integral para la salud pública del Meridiano que no te IMSS-OISSSTE, un sistema integral deportivo, son sistemas integrales, un sistema de obras y servicios públicos de calidad, un sistema para la vivienda digna y progresiva, todo en un nivel. En el caso también, como dijimos, de MIPYMES, en el caso de vivienda digna, de crédito, son fondos que se van a construir a través de institutos que tengan patrimonio propio y personal jurídica completa para hacer las mezclas de recursos, inclusive usando correctamente el municipio libre, como dice nuestra Constitución, para poder
mezclar recursos con el gobierno federal y el gobierno estatal en beneficio de los meridianos. Y muchos otros más. Perfecto. Ismael Peraza. Pues ya vieron ustedes las propuestas, ya hablamos de las problemáticas de Mérida, una breve muestra de la carrera política del buen Echaniz. Ya vino Renan Barrera, ya vino Víctor Cervera y vino el candidato por Fuerza México. Ustedes decidirán, yo nada más aquí los expongo, Echaniz, y la gente deja sus comentarios. Ustedes deciden a quién les cree, a quién no le cree. Ustedes dicen, no, pues yo me late más este personaje, ¿no? Entonces él hoy tocó ser entrevistado a Ismael Peraza Valdés, mejor conocido como Echaniz, de Fuerza por México. Entonces, Ismael, yo te agradezco mucho que hayas venido, Fernando, el espacio gracias. Y por todo esto que nos platicaste y nos comentaste. Y pues qué chido que viniste a este tipo de espacios, ¿no? Gracias, Fernando. Entonces, algo más que tengas que agregar. Pues invitarlos a votar con libertad, a votar con reflexión por el cambio. Urge un cambio en Mérida, a votar por el partido Rosa. Fuerza por México es la opción del cambio. Una opción que tiene la realidad ganadora, lo dicen las calles. Entonces los invito a votar por Fuerza por México, por Ismael Peraza Echaniz, un hombre de palabra y un hombre de compromiso. Vientos, pues padrinos, gracias a ustedes por ver todos estos podcasts de esta época electoral. Hoy fue el último, ya estamos cerca de... Ya mañana cierra la campaña. Ya estuvo. Entonces, gracias a todos por haber visto a los candidatos que vinieron y a los que no, pues se lo perdieron. Nos vemos. Gracias. Gracias, Fer.